Buenas noches y bienvenidos a La Morgue. Muchas leyendas son las que rondan en la película del Exorcista, catalogándola como una película maldita. La mayoría de estas leyendas apelan a algo espiritual y sobrenatural, pero hoy, en voz del trabajo periodístico de Matt Miller, exploraremos a fondo la historia del verdadero asesino de El Exorcista, toda la verdad sobre el caso de Paul Bateson. A finales de 1972, el Dr. Barton Lane estaba realizando un angiograma en el entonces llamado Hospital Universitario, en el laboratorio de radiología de la Universidad de Nueva York en Manhattan, cuando recibió una visita inesperada. En ese tiempo, las puertas estaban abiertas de par en par para que cualquiera que quisiera entrar pudiera observar a los médicos haciendo su trabajo. Y este visitante en particular estaba explorando un lugar y posibles extras para una película. En aquella época, un angiograma, una prueba de diagnóstico que toma imágenes de rayos X de los vasos sanguíneos, se realizaba con una aguja clavada en la arteria del paciente. Cuando esta aguja golpeaba la arteria, salía un chorro de sangre. Nuestro visitante, el director William Friedkin, vio el impresionante chorro de sangre y supo que quería este procedimiento exacto en su película de terror, una adaptación del libro El Exorcista. El rodaje del Exorcista, conocida como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, ha sido considerada durante mucho tiempo como una película maldita. Durante la producción, el reparto y el equipo sufrieron una serie de tragedias. 9 personas relacionadas con la película murieron durante y después de la producción de esta misma. Entre ellos los actores Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, el abuelo de Linda Blair, un guardia de seguridad del set y un experto en efectos especiales. La actriz Ellen Burstyn sufrió una lesión permanente en la columna vertebral. Al salir despedida de la cama que daba violentos saltos. De hecho, el grito de dolor que escuchamos en esa escena es completamente real. El set de la casa de los McNeil en la película se quemó, y lo curioso es que misteriosamente el único cuarto que no fue alcanzado por estas llamas fue el cuarto de Regan. Y en efecto, la producción estuvo rodeada de tantas desgracias que incluso trajeron un sacerdote jesuita para que bendijera el set. Todas estas historias son muy conocidas y se transmiten para aumentar la fama de la película, pero hay otra historia relacionada con la película del Exorcista que se ha pasado muy por alto. Se trata del técnico de radiología que aparece en la película, Paul Bateson, al que los aficionados al crimen real y al terror, incluyendo al propio Friedkin, se refieren a menudo como un asesino en serie. Matt Miller pasó meses investigando artículos archivados, documentos judiciales, y hablando con la policía de Nueva York y con las personas involucradas en la película para tratar de encontrar la verdad sobre Bateson y los crímenes que cometió. Y lo que encontró fue una historia muy diferente a lo que le habían contado. Pero para esto volvamos de nuevo a 1972, después de que Friedkin presenciara ese angiograma. Okay, you're gonna feel some pressure here. Él le dijo al Dr. Lane que quería recrear exactamente lo que había visto en el procedimiento para su película, e incluso le pidió que todos los presentes salieran en ella. Esto incluía al Dr. Lane, a una enfermera llamada Nancy y a Paul Bateson, que era descrito como un técnico de radiología muy querido y muy talentoso. A principios de 1973, Friedkin y su equipo volvieron a la Universidad de Nueva York y bloquearon toda una sección del departamento de radiología durante 2 fines de semana seguidos para rodar la escena. Esto ocurrió al principio de la producción, antes de que se rodara la secuencia inicial o la icónica escena de la cabeza girando, que para ese momento todavía estaban tratando de resolver. En la película, cuando Regan, de 12 años, interpretada por Linda Blair, empieza a mostrar un comportamiento anormal, su madre, Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstyn, la lleva a que le hagan un examen cerebral. Regan es llevada al quirófano, donde Bateson ayuda a realizarle un angiograma. Incluso tiene algunas líneas en la escena, diciéndole a la joven Regan lo que en realidad le había dicho a muchos pacientes a lo largo de su carrera. La escena se considera una de las más inquietantes de la película, debido a su precisión hiperrealista. Incluso hoy en día, Lane y otros médicos consideran la escena del angiograma como una de las representaciones más reales de un procedimiento médico en el cine. En la vida real, sin embargo, esta escena tuvo un legado mucho más perturbador que el de simplemente asustar al público. El 14 de septiembre de 1977, menos de 4 años después del estreno del Exorcista, se encontró el cadáver de Addison Burial, reportero de cine de Variety,
en su apartamento de Greenwich Village. Al principio, la policía sospechó que era el resultado de un robo que había salido mal, pero como informó Arthur Bell del Village Voice, el televisor, la grabadora, la máquina de escribir y cosas de las que un ladrón podría deshacerse fácilmente no habían sido sustraídas. No se trataba de un robo. Beryl había llevado a su agresor a su casa o le había permitido entrar al departamento. En esta época, a mediados de los 70, Greenwich Village sufría de una ola de asesinatos a hombres homosexuales. Se habían descubierto varios cuerpos de víctimas no identificadas, desnudos y metidos en bolsas que se arrojaban al río Hudson. Rara vez se informaba de estos asesinos. El 22 de septiembre, 8 días después del asesinato de Beryl, Bell recibió una llamada de una persona no identificada que afirmaba haber matado a Beryl. Como Bell relató en un artículo de portada del Village Voice el 3 de octubre, la persona anónima que llamó le dijo a Bell que él y Beryl se conocieron en Badlands, un bar gay de Christopher Street, que los dos consumieron un cóctel de drogas, incluyendo hierba, cocaína y nitrato de amilo, hasta las 3 de la madrugada, cuando se marcharon para seguir la fiesta en otro bar llamado Mine Shop. A las 5 de la mañana, la persona que llamó dijo que se dirigieron en taxi al estudio de Beryl, en el piso 17, donde bebieron, tuvieron sexo y consumieron más drogas hasta las 7:30 de la mañana. Durante esta conversación, el comunicante dejó escapar varios detalles clave. En un momento dado dijo: "Me gustaría expiar, pero no quiero entregarme. No podría volver a ejercer, perdería mi licencia". Cuando Bell colgó el teléfono, se puso en contacto con la policía de Nueva York, y los detectives confirmaron que el autor de la llamada conocía detalles que solo el asesino sabría, como que había robado la tarjeta Mastercard de Beryl y que una sustancia blanca no identificada en el suelo había sido Crisco. Esta era la primera prueba del asesinato de Addison Beryl. La policía de Nueva York protegió a Bell esa noche y le indicó que esperara otra llamada. A las 11:30 p.m. sonó su teléfono. Era un hombre que afirmaba saber quién había matado a Beryl. La segunda llamada decía que el asesino había sido Paul Bateson. Inmediatamente los agentes acudieron al departamento de Bateson en 12 East, donde lo encontraron borracho en el sofá, según los documentos judiciales. Dijo que sabía por qué habían venido y señaló un ejemplar de Village Voice que estaba en el suelo. La policía se fijó en el titular del primer artículo de Bell sobre Beryl. Bateson se puso nervioso cuando la policía trató de detenerlo y finalmente fue llevado a la comisaría, donde la policía le dio algo de comer, cigarrillos y un café. Ahí, Bateson hizo una declaración similar a la que le había dado a Bell. Durante las audiencias del juicio preliminar, Bateson afirmó que su confesión se había dado mientras estaba borracho y antes de que la policía le hubiera leído sus derechos. También dijo que él no fue la persona que hizo la llamada a Bell y que solamente estaba regurgitando a la policía lo que él había visto en el periódico. Pero un juez decidió que la policía había respetado los derechos constitucionales de Bateson durante la detención y permitió que la confesión más el artículo de Bell fueran utilizados en el juicio. La acusación también intentaría vincular a Bateson con los asesinatos sin resolver de 6 hombres que fueron descubiertos entre 1975 y 1977, también en Greenwich Village. El secretario del condado de Nueva York no pudo localizar la transcripción completa del juicio, por lo que no estaba claro cómo la fiscalía planeaba hacer valer esos otros cargos. Bateson mantuvo su inocencia en la muerte de Beryl y de los otros casos durante todo el juicio. Incluso seguía confiado en que iba a ser declarado inocente. Sin embargo, durante la sentencia en abril de 1979, el fiscal William Hoyt argumentó que Bateson había presumido ante un amigo, Richard Ryan, de haber matado a otros hombres. Le dijo a Ryan que matar es fácil, pero deshacerse de los cuerpos es la parte difícil. Cortaba a sus víctimas en partes y las ponía en bolsas para poder deshacerse de ella, dijo Hoyt. También quiero señalar al tribunal que la policía tiene pruebas, aunque no hay pruebas directas, que lo conectan con este acusado de que había 6 cuerpos, cuyos torsos fueron encontrados flotando en el río Hudson, envueltos en bolsas de basura de plástico, continuó Hoyt mientras argumentaba su sentencia. En los 6 casos, los examinadores han dicho que la persona que cortó esos cuerpos tenía que ser un carnicero o una persona con conocimientos médicos por la forma en la que estaban hechos los cortes. Hablando en su propio nombre ante el juez, Bateson dijo: "Sigo sosteniendo que no soy culpable de los crímenes y que no soy en absoluto la persona descrita por el señor Hoyt. Siento una gran pérdida por el señor Beryl y no soy en absoluto el tipo de persona que él ha descrito". El juez decidió que los otros 6 asesinatos eran demasiado efímeros para tener relación con Bateson. Finalmente, Bateson fue condenado a un mínimo de 20 años en prisión. No fue hasta su sentencia en 1979 que los antiguos colegas de Bateson en la Universidad de Nueva York se enteraron de los asesinatos. Ellos consideraban a Bateson como una persona respetable, de conocimientos y un buen amigo. Ellos lo describieron como un hombre inteligente, con talento y de buenos modales. A finales de los años 70, la noticia de la condena de Bateson llegó a los oídos de William Friedkin, el director del Exorcista, que a excepción de una entrevista en el 2012, rara vez habló sobre Bateson. Matt Miller intentó ponerse en contacto con William para entrevistarlo, pero Friedkin declinó esta entrevista. Sin embargo, poco después de que se le solicitara un comentario sobre Bateson, Friedkin sacó a relucir la historia en una entrevista para el podcast de The Hollywood Reporter, It Happened in Hollywood, publicada el 1 de octubre. En las palabras de Friedkin en esta entrevista,
Bateson era un hombre muy agradable. Recuerda que llevaba una pulsera con tachuelas y un pendiente, lo que en 1972 no era muy común en ese tipo de trabajos. Luego de unos 4 o 5 años, me entero por el periódico que se le acusa de 5 o 6 asesinatos, y eran asesinatos en los bares de sadomasoquismo del lado oeste de Manhattan. Llamé a su abogado, le dije quién era y que si podía visitar a Paul. Su abogado le dijo que sí, y que estaba en Ricker Island. Atravesé unos 8 niveles de burocracia y entré en su celda. Paul estaba alegre y me dijo, recuerdo haber matado a un tipo. Lo corté, puse sus partes en una bolsa de plástico y lo tiré al río. Bueno, así es como lo atraparon. En el fondo de la bolsa, en una letra muy pequeña que ni siquiera se podía leer, decía, propiedad del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, Centro de Neuropsiquia. Él dijo, ese es el único que recuerdo, pero quieren que confiese otros 5 o 6. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, bueno, me lo estoy pensando. Si confieso 5 o 6 de los otros crímenes, bajará mi condena. Esta conversación con Bateson, dijo Friedkin, le ayudó a inspirar su próxima película, Cursing, basada en la novela homónima de Gerald Walker de 1970. Cinta que sería protagonizada por Al Pacino, como un agente de policía que va de incógnito por Nueva York para resolver los asesinatos de hombres homosexuales en la década de los 70. Esta película provocó protestas masivas de quienes pensaban que el retrato de Friedkin hacia la comunidad gay era ofensivo. Una muy buena película, la verdad. En ningún archivo ni caso judicial mencionan el hallazgo de bolsas para cadáveres de la Universidad de Nueva York. El cuerpo de Beryl fue encontrado en su departamento, no desmembrado en el río Hudson. Tampoco se encontró ningún acuerdo que Bateson pudiera hacer en el juicio para reducir su condena. Esto nos lleva a pensar que la versión de esta entrevista de Friedkin no es completamente cierta y que solamente la utilizó para mitificar el origen de su película Crossing. Ya que Friedkin se negó a ser entrevistado por Miller, él buscó a Bateson, que fue puesto en libertad el 25 de agosto del 2003. Rastreando su última dirección conocida, que fue en Freeport, Nueva York, llamó al número que aparece con su información, pero no hubo respuesta. Sin embargo, quería llegar a la verdad de todo. Si buscas en Google, se relacionará a Paul Bateson directamente con los asesinatos de más de 2 personas. Se le relaciona con una serie de asesinatos en los años 70, pero esto no es cierto, él no fue un asesino serial. Lo que descubrió fue que una leyenda así puede transformarse en un hecho muy rápidamente, que se inventan detalles o se elaboran teorías para llenar vacíos que no existen, y que algunos hechos se pierden para siempre. Durante años, Bateson ha sido descrito incorrectamente como el asesino serial del Exorcista. Esta historia resulta, como vemos aquí, no ser tan simple, y por lo que sabemos, el asesino de esos 6 hombres en Greenwich Village nunca fue capturado. Y bueno, así llegamos al cierre de este caso, gracias a Matt Miller y su trabajo periodístico. Si te gustó este caso y quisieras saber de otros más, déjanoslo saber en los comentarios. Bye.